¿Alguna vez te has preguntado por qué hay líderes que logran conectar tan rápido con la gente, prometen cambiarlo todo y dividen a la sociedad entre el pueblo bueno y la élite corrupta? Seguramente has escuchado la palabra populismo en discursos, debates o noticias, pero ¿qué significa realmente? ¿Es una ideología, una estrategia o solo una forma de manipular? En este video te voy a explicar qué es el populismo, cómo funciona y por qué genera tanto apoyo y a la vez tanta polémica. Para entender el populismo hay que viajar atrás en el tiempo, pero no a una dictadura ni a una revolución, sino a algo mucho más curioso, una contradicción dentro de la democracia misma. Aunque hoy en día se usa como insulto en debates políticos, el populismo no es nuevo. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando las tensiones entre las élites y las mayorías empezaron a hacerse visibles en países que apenas comenzaban a construir sistemas democráticos. Uno de los primeros movimientos populistas surgió en Estados Unidos, con el Partido del Pueblo en la década de 1890. Agricultores del sur y el oeste del país estaban hartos de los bancos, las grandes empresas ferroviarias y los políticos que gobernaban desde lejos. Querían recuperar el control sobre sus tierras, sus precios y sus decisiones, y empezaron a hablar con una idea poderosa: el pueblo contra los poderosos. Al mismo tiempo, en Rusia surgió un movimiento populista que idealizaba al campesino como la figura auténtica del pueblo. Su lema también era claro: el poder debe volver a quienes trabajan la tierra, no quedarse en manos de una élite lejana y desconectada. A lo largo del tiempo, el populismo ha evolucionado, pero su esencia sigue siendo la misma, una forma de hacer política basada en la idea de que la sociedad está dividida en dos grupos irreconocibles: el pueblo duro y la élite corrupta. El líder populista se presenta como el único capaz de interpretar y defender la voluntad del pueblo, saltándose a veces las instituciones, los partidos o las reglas del juego político tradicional. No se trata tanto de izquierda o derecha, sino de una lógica de confrontación y representación directa. En lugar de hablar en términos técnicos o programáticos, el populismo usa un lenguaje emocional sencillo y directo, que apela al sentido común, al enojo colectivo o a la esperanza de cambio rápido, y eso lo vuelve poderoso. Ahora, eso no significa que todo populismo sea autoritario o negativo. En muchos casos ha servido para visibilizar el malestar de sectores excluidos, para abrir debates importantes o para cuestionar a élites que realmente han abusado del poder. Pero cuando el populismo se vuelve dominante y no tiene contrapesos, esto puede llevar al debilitamiento de las instituciones democráticas, a la concentración excesiva del poder y a la polarización social. Y claramente hay diversos autores que ya han estudiado este tema, como lo es Ernesto Laclau. Él sostiene que el populismo no es una ideología, sino una forma de construir lo político. Se basa en articular demandas sociales insatisfechas bajo un enemigo común: la élite. Para él, el populismo es una forma legítima de representar al pueblo en contextos de crisis. Margaret Canavan identifica varios tipos de populismo: agrario, político, redentor, nacionalista y demás. Plantea que el populismo es ambivalente, puede reforzar la democracia o ponerla en peligro. Para ella, el populismo aparece cuando las instituciones democráticas no cumplen las expectativas del pueblo. Por otro lado, Cas Mudde define el populismo como una ideología delgada, que divide a la sociedad entre el pueblo puro y la élite corrupta. No es una ideología completa como el liberalismo o el socialismo, sino una lógica política que puede unirse a otras ideologías, como la izquierda, la derecha o el nacionalismo. Pero, ¿qué tiene un líder populista que lo hace tan magnético? Primero, no se presenta como un político más, sino como el elegido del pueblo. Habla directo, sin rodeos, con frases simples, emocionales y poderosas. Dice lo que muchos piensan, pero no se atreven a decir, y eso conecta. Un líder populista siempre plantea un conflicto claro: el pueblo bueno contra la élite corrupta. Él no está con los de arriba, está con nosotros, y se posiciona como el único capaz de salvarnos del caos, de la injusticia y del abandono. Usa lenguaje que suena a calle, no a congreso. No necesita tecnicismos ni datos complicados. Necesita frases que enciendan, que generen aplausos, likes o votos. El líder populista se apoya en su carisma, en su figura fuerte, en su capacidad para hacerse sentir cercano, aunque tenga todo el poder, y cuando algo no sale bien, no se equivoca, culpa a los de siempre, los medios, los jueces, los empresarios, los extranjeros, da igual, siempre hay un enemigo.
También promete soluciones rápidas, arreglar la economía, acabar con la corrupción, devolver la dignidad al pueblo, todo en poco tiempo, solo porque él puede, porque los demás no lo hicieron porque no quisieron. Hoy en día el populismo no es cosa del pasado, está más presente que nunca, y lo interesante es que no tiene una sola cara. Hay populistas de izquierda, de derecha y otros que no caben tan fácil en una etiqueta, pero todos comparten algo, hablan en nombre del pueblo contra una élite. Por ejemplo, en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha construido su discurso enfrentando al pueblo bueno contra los conservadores, los privilegiados o los de arriba. Usaba un lenguaje directo, se comunicaba directamente a través de conferencias y se presenta como alguien cercano al pueblo, que lucha contra la corrupción y los abusos del pasado. En Estados Unidos, Donald Trump usó una narrativa populista desde su campaña. Prometió drenar el pantano de Washington, atacar a los medios, recuperar empleos y presentó a los inmigrantes y al sistema político como amenazas para el pueblo estadounidense. En Brasil, Jair Bolsonaro también aplicó una lógica populista, hablando directamente a sus seguidores, criticando a la élite política tradicional y promoviendo una imagen de hombre fuerte, nacionalista y antisistema. En Argentina, el peronismo, tanto en versiones de derecha como de izquierda, mantiene un enfoque populista desde hace décadas, apelando a las emociones del pueblo, al orgullo nacional y a la oposición entre el pueblo y los poderosos. Y en El Salvador, Nayib Bukele ha sido señalado como un líder populista por su uso intensivo de redes sociales, su discurso de ruptura con los partidos tradicionales y su estilo personalista, aunque con una alta aprobación popular. Si me faltó mencionar algún otro ejemplo actual, te invito a que me lo hagas saber en la parte de los comentarios. El populismo puede verse como una respuesta a un sistema que muchos sienten que ya no funciona, y cuando la gente deja de confiar en los partidos, en los jueces, en los medios, aparece una figura que dice: yo los voy a defender, yo soy como ustedes. A veces logra cambios positivos, a veces concentra demasiado poder, pero algo es claro, el populismo no nace de la nada, nace del hartazgo, del abandono y de la esperanza de algo distinto. Y tú cuéntame, ¿crees que el populismo puede ser una solución real para los problemas de un país? ¿O solo es una forma bonita de ganar poder sin rendir cuentas? Esto ha sido todo sobre el populismo. Si el video te gustó y te resultó interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Igualmente, si tienes algún aporte u opinión, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.